Así que bueno, vamos a continuar con la siguiente ponencia. Vamos ahora con el impacto de la inteligencia artificial en los procesos de evaluación de cumplimiento, para la cual contamos con David Acosta, Managing Principal de Foregenis. Así que adelante, David. Gracias. Bueno, muchas gracias. Mi nombre es David Acosta, soy Managing Consultant para la empresa Forgenix. Llevo bastante tiempo trabajando con ISACA. De hecho, la primera certificación que obtuve, o una de las primeras, fue la certificación CISA. Esto ya hace en el 2004, 2005 más o menos. En aquel entonces, de pronto para los que sois más jóvenes, teníamos que presentar los exámenes de forma presencial, rellenando círculos en un papel, ¿no? Y ha sido bastante interesante todo este proceso de desarrollo, ¿no? Desde el punto de vista de certificaciones. Actualmente trabajo liderando los proyectos de auditoría, tanto en Europa como en América Latina, y he trabajado en procesos de auditoría a lo largo de todo el mundo, sobre todo focalizados en el tema de medios de pago, ¿vale? Entonces, todo lo que vosotros veis, pagos presenciales con tarjeta en un datáfono o pagos por comercio electrónico, toda esa información por detrás tiene una serie de controles de seguridad que a la larga garantizan pues, la seguridad, la confidencialidad y la integridad de los datos transaccionales, ¿vale? No obstante, en esta presentación no os quiero hablar de esa parte de medios de pago, quiero hablar de un tema muy particular que viene relacionado con los procesos que, por ejemplo, en mi caso vengo desarrollando, que es la parte de auditoría, ¿vale? Entonces, estamos en ISACA, uno de los principales focos de ISACA es la parte de auditoría, y lo que quiero comentaros en esta pequeña presentación es el impacto de los elementos de inteligencia artificial, ¿vale? Es una palabra que ha tenido bastante marketing últimamente, pero es muy importante también poder darle su valor real. Hace un par de días Linus Torvalds, que seguramente todos lo conoceréis, pues publicaba que la inteligencia artificial es 90% marketing y 10% realidad, ¿vale? Entonces de eso va esta presentación. Antes de empezar, pues me gustaría comentar esta anécdota histórica, es bastante interesante, ¿no? Imaginaros en la época de la Revolución Industrial en Inglaterra, hubo muchos cambios, ¿no? Toda la parte de los procesos, la automatización de los procesos, en la parte de telares, en la parte de gestión de lanas, todo se hacía de forma manual, inclusive se hacía en las casas de cada una de las personas que pues, trabajaban en estos procesos, y de un momento a otro empezaron a llegar las máquinas que automatizaban el proceso, y se empezaron a dar cuenta que todo ese trabajo que estaban realizando ellos en sus casas, pues ya no iba a ser así, y que todos sus puestos de trabajo se iban a reemplazar por esas máquinas. ¿Sí? Y esto dio como resultado un movimiento que se llamó el movimiento ludista o ludismo, que básicamente es una respuesta de carácter violento a esos cambios tecnológicos y a esas nuevas revoluciones tecnológicas que pueden afectar el statu quo de la sociedad, ¿no? En España también hubo pues bastantes sucesos similares, ¿no? Hay un par ahí que están en la presentación. Uno fue en un suceso en Alcoy y otro en La Coruña, en donde precisamente sucedió eso, ¿no? Personas que veían que su trabajo se iba a ver afectado por los cambios tecnológicos y reaccionaron de forma violenta. ¿Sí? De hecho, esto tiene su propia contraparte más recientemente. De hecho, el movimiento se llama neoludismo. Y es como esa respuesta ante todos los cambios tecnológicos, incluida la parte de inteligencia artificial. Entonces, todos hemos estado escuchando en las noticias, en LinkedIn, en diferentes medios, que es muy probable que la inteligencia artificial pues, nos quite nuestro trabajo. ¿Hasta qué punto es posible? ¿Cómo tenemos que responder a ello? ¿Vale? Entonces, aquí lo vamos a ver en un área muy particular, que es la parte de auditoría. ¿Vale? Entonces, vamos a comentar de forma muy rápida una introducción al concepto de inteligencia artificial, el uso de la inteligencia artificial en los procesos de auditoría, la creación de las políticas y procedimientos, recomendaciones y siguientes pasos. También antes de continuar con la presentación, pues me gustaría también hacer énfasis en la importancia de ver caras jóvenes aquí en estos eventos de ISACA, ¿no? Lo comentábamos ayer en la cena de gala, ¿no? Cada vez es más difícil conseguir talento que trabaje en la parte de auditoría, ¿no? No tanto en la parte de ciberseguridad en términos generales, en la parte técnica, todo lo que vemos en las películas, el hacking y todo esto, más en la parte de auditoría. ¿Vale? Ser auditor no es la imagen tradicional que tenemos
de la persona que simplemente va con el papel rellenando cheques. ¿Vale? Todo esto ha cambiado. Y hacemos uso de muchas herramientas tecnológicas. En mi caso, pues llevo varias décadas trabajando en temas de auditoría a lo largo del mundo y necesitamos una gente nueva. ¿Vale? Entonces, muchas gracias también a los organizadores de ISACA por dar la oportunidad y por tener esta integración con universidades y con centros de educación para permitir que estos elementos de auditoría pues tengan la relevancia que se necesita en la sociedad actual. ¿Vale? Vamos a ver de forma rápida la parte de inteligencia artificial, no sin antes comentar que la jornada de ayer hubo ya varias disertaciones al respecto, pero lo que me interesa a mí es que le quitemos ese carácter místico y todo ese carácter filosófico al concepto de inteligencia artificial. ¿Vale? A la larga, la inteligencia artificial es simplemente otra herramienta, ¿vale? Que como características pues tiene una cierta autonomía y una adaptabilidad. ¿Vale? Podemos de forma bastante general pues definir la inteligencia artificial como un sistema informático programable que puede desarrollar autonomía y adaptación para solucionar problemas de forma similar a como lo haría un humano. ¿Qué significa esto? Una herramienta. ¿Vale? Entonces, más allá de todo el tema de los conceptos, vuelvo y lo digo, los conceptos filosóficos de qué es inteligencia, qué no es inteligencia, qué es artificial o qué es natural, pues simplemente que bajemos un poco del pedestal el concepto de inteligencia artificial y que lo adaptemos a la realidad que tenemos actualmente, ¿no? En ese sentido, pues podemos hacer dos divisiones entre los tipos de inteligencia artificial, ¿no? La inteligencia artificial general, que en última lo que intenta es tratar de replicar lo que hacemos nosotros como seres humanos, y que es bastante compleja, porque como seres humanos tenemos una autonomía y aparte de eso manejamos múltiples variables a la vez. El solo hecho de tener este elemento en mi mano implica que tengo que coordinar mis dedos, mi mente, mis ojos y aparte de eso todo el concepto cognitivo que hay por detrás. ¿Mm? Y por otro lado tenemos la inteligencia artificial estrecha, que se ocupa de una única tarea, ¿vale? Son agentes altamente optimizados, entre los cuales pues vemos aquellos que están orientados a la parte de auditoría que lo vamos a ver. Entonces, en ese sentido, nuevamente, llamar un poco más a la calma, bajar un poco del alarmismo mediático que está sucediendo actualmente con la inteligencia artificial y que simplemente veamos estos elementos como una herramienta de resolución de problemas. ¿Vale? Entonces, como tal, la inteligencia artificial es una máquina probabilística. ¿Vale? Podemos tener un motor de inteligencia artificial, pero si no tiene datos, no va a hacer absolutamente nada. ¿Vale? Entonces, en ese sentido, no piensa como lo hacemos los humanos, simplemente trata de predecir. ¿Vale? No razona, asocia patrones. Por eso es tan importante todos los procesos de entrenamiento de este tipo de modelos, ¿no? Porque a la larga pues hace asociaciones. Y finalmente no crea, sino que simplemente mezcla. ¿Vale? Hasta el día de hoy no sabemos qué pueda suceder en un futuro, pero al día de hoy es lo que tenemos. Entonces, en este tipo de casos necesita ciertos datos, de acuerdo con esos datos tiene que proceder, pero siempre es necesario que haya la supervisión de un humano. ¿Listo? Entonces, este gráfico me gusta mucho porque gestiona las expectativas de las tecnologías. ¿No? Es un gráfico de Gartner, es el Gartner Hype Cycle, lo podéis encontrar en la URL que aparece en la parte de abajo, y esto ya lo hemos vivido. La burbuja del comercio electrónico en los 90s, todo lo que hubo ahora con la parte de blockchain. Recordemos que hace, no sé, tal vez unos 3 años, si no estoy mal, pues todo el mundo hablaba de blockchain, muchos proyectos de blockchain, y al día de hoy pues tenemos cementerios de ideas de blockchain, y los que han resultado son muy pocos. En ese sentido, pues tenemos un lanzamiento, un pico de expectativas sobredimensionadas, un abismo de desilusión, una rampa de consolidación y una meseta de productividad. Si lo aplicamos a la parte de inteligencia artificial, pues al día de hoy nos damos cuenta que, por ejemplo, muchos de nosotros ya lo estamos empezando a utilizar, se ha ido permeando de forma muy suave dentro de la operación del día a día, ya lo tenemos como autocorrectores en los documentos de texto, por ejemplo, chatbots, pero no hay una aplicación real, es decir, la industria no lo está pidiendo a gritos, sino simplemente se trata de una adaptación, ¿vale? Muchos de nosotros lo hemos visto, ¿no? En LinkedIn, por ejemplo, las figuras de acción con nuestra propia foto, o lo del estudio Ghibli, las imágenes con el estudio Ghibli. Está muy bonito, pero a la larga, ¿cuál es la aplicación real de ese tipo de aplicaciones, ¿no? Entonces, vamos a ver en los próximos años cómo esto pues empieza una fase de decaimiento y muchos de los proyectos que se han empezado, pues finalmente van a tender a desaparecer. Es, digamos que la normalidad y la evolución en este tipo de elementos. ¿Vale? Entonces, ¿cómo aplica esto dentro de los procesos de auditoría?
¿Mm? Pensemos en la auditoría como cuando vamos al médico, ¿vale? Queremos saber si estamos bien, vamos al médico, el médico nos hace una serie de exámenes, nos dice si estamos bien o estamos mal, y si estamos mal, pues nos hace, por decirlo así, un plan de acción, ¿no? Tienes que tomar estas pastillas, tienes que hacer ejercicio. Básicamente, eso es un proceso de auditoría, es una foto fija. Es una persona, puede ser interna o externa, que va a una organización y revisa, ya sea una plataforma, o sea, un entorno completo, y valida su alineación con una serie de controles preestablecidos, por decirlo de forma general, ¿vale? Aquí tenemos los conceptos, son los conceptos extraídos de la página de ISACA. Para aquellos que de pronto estéis interesados, la certificación de ISACA tiene una certificación muy interesante, que es la certificación de CISA, que está orientada hacia la parte de auditoría, y vemos estos procesos, ¿no? Auditoría, una inspección formal y verificación para verificar que todo esté alineado con lo que se espera, ¿no? Y aquí viene un concepto muy interesante que es la opinión del auditor, ¿vale? Como ocurre con el médico puede mandar diferentes exámenes, pero después de que tiene los resultados de esos exámenes, los correlaciona y obtiene una conclusión. ¿Sabe si la persona está enferma o no está enferma? Y por otro lado, los sistemas de auditoría experta, que ya desde hace mucho tiempo dentro de la propia rama de auditoría ya estaban contemplados. O sea, no es algo nuevo. Ya se contaba con que íbamos a tener herramientas que nos permitieran automatizar el proceso de auditoría. ¿Vale? Entonces, lo que tenemos escrito en rojo, quiero que sea el mensaje que se os quede para esta presentación. Las plataformas de inteligencia artificial son una herramienta, no son el auditor. ¿Vale? Yendo directamente al proceso de auditoría. El auditor supervisa el proceso global, valida la exactitud del informe final, emite los juicios críticos relacionados con el análisis del entorno que se está revisando, interpreta los escenarios complejos y pues ejecuta las auditorías en sitio, ¿vale? Va presencialmente y hace las entrevistas que sean necesarias. Mientras que la inteligencia artificial soporta las tareas de análisis documental, gestión de cambios, entrevistas y automatización. Como lo vemos, toda la carga de tareas repetitivas las podemos delegar en ese tipo de herramientas. Pero hay que marcar claramente la diferencia entre lo que hace un auditor y lo que hacen las herramientas que dan el soporte a los procesos de auditoría. En este tipo de casos, la responsabilidad final de la auditoría sigue recayendo en el auditor, es decir, en el ser humano. Yo no puedo hacer una auditoría totalmente automatizada con herramientas de inteligencia artificial porque a la larga vamos a tener una serie de problemas que los vamos a comentar en un momento. ¿Vale? Entonces, en este sentido, para aquellas compañías que trabajan en auditoría o aquellas compañías que están siendo auditadas, es muy importante que en esos procesos de auditoría se notifique acerca del uso de herramientas de inteligencia artificial. ¿Vale? Esto es muy importante. No puedo hacer una auditoría sin informar previamente que por detrás están estas herramientas que potencialmente pueden obtener información y pueden ser entrenadas con los datos de la auditoría que le estoy haciendo a un cliente. De hecho, a ninguno de nosotros nos gustaría. Entonces, en este tipo de casos, siempre hay que notificar a los auditados acerca del uso de las herramientas de inteligencia artificial, cómo esas herramientas pues, van a ser utilizadas, qué datos se van a extraer y también la parte más importante, que lo comentaremos en un momento, es el consentimiento expreso de que el auditado reconoce y acepta que esas herramientas van a ser utilizadas en el proceso de auditoría, ¿no? ¿Qué podemos delegar a la inteligencia artificial? Muy sencillo, automatización de registros, revisión de eventos, en temas de documentación, ¿no? Recordemos que en los procesos de auditoría se revisan diferentes elementos y se obtienen diferentes tipos de evidencia, ¿no? La parte documental, la parte técnica, los procesos de gestión, las evidencias físicas de la implementación de controles. Y por el lado del auditor, como siempre, es el elemento de juicio que va a revisar esos resultados, ¿no? Monitorización del desempeño y la calidad de los entregables, el desempeño de las herramientas y el alineamiento de esos resultados que ha entregado la inteligencia artificial con lo que se espera del proceso de auditoría, ¿no? Lo mismo con los papeles de trabajo, capturas de pantalla, configuración de sistemas. Todos esos elementos y toda esta automatización la podemos delegar en herramientas de inteligencia artificial, mientras que el auditor simplemente revisa y valida los papeles de trabajo. Igual con las entrevistas, uno de los elementos principales que tenemos sobre las herramientas que contamos en los procesos de auditoría es la obtención de información desde los humanos, ¿vale? Eso se realiza a través de entrevistas. En este caso, la inteligencia artificial nos puede ayudar como un asistente, ¿no? A automatizar las organizaciones de las entrevistas, la transcripción de las conversaciones, los resúmenes de las reuniones, pero siempre el auditor es el que tiene que llevar el control. Y finalmente, pues la creación de reportes.
Como lo comentaba con el símil del médico, al final de un proceso de auditoría se tiene que crear un reporte formal y en ese reporte formal se tiene que describir los resultados y toda la información y toda la evidencia que el auditor pues, procesó para llegar a un juicio final, ¿no? En este tipo de casos, la inteligencia artificial puede sugerir la redacción de ciertos controles de los resultados y de los hallazgos y sacar resúmenes, pero como tal, toda la responsabilidad recae nuevamente en el auditor. Como hemos visto, más que la inteligencia artificial haga las tareas de auditoría, es una herramienta adicional y el auditor finalmente va a ser el responsable del proceso global. ¿Vale? Y obviamente vamos a tener ciertos riesgos porque el ingreso de una nueva herramienta dentro de nuestro arsenal de herramientas que utilizamos en auditoría, pues tiene que ser evaluado antes de ser integrado, ¿no? Problemas, esto seguramente ya lo habréis visto en otras reuniones o en otras conferencias. Reciclaje de contenido generado por la inteligencia artificial. Estas son las famosas alucinaciones. ¿Vale? ¿Qué pasa? Tenemos un modelo de inteligencia artificial y este modelo genera cierta información con base en datos que ya haya tenido de entrenamiento, ¿no? Pero ¿qué pasa si esos mismos datos que ha generado esa inteligencia artificial vuelven a retroalimentar el motor? Llega un punto en que estamos generando datos que pueden estar desvinculados de la realidad. ¿Vale? Entonces, todo este tipo de temas los tenemos que evaluar porque a la hora de efectuar tareas de auditoría también nos van a afectar. ¿Listo? Uso de datos sintéticos para entrenamiento. Vale, muy bien. Somos una empresa de auditoría, tenemos una herramienta de inteligencia artificial y la queremos entrenar. Recordemos que si no hay entrenamiento, la plataforma de inteligencia artificial fácilmente pues, no nos aporta ningún valor. Necesitamos datos para entrenarla. Cuando hablamos de datos sintéticos, son datos que no son reales, que pueden ser similares a la realidad, pero que no son reales. ¿Qué pasa si entrenamos con datos no reales? Pues que los resultados que vamos a obtener pues, obviamente no son reales. Pero aquí viene el otro problema. Y si ahora utilizamos datos reales de verdad, ¿qué va a suceder? Y entran en la línea pues, todos los temas de revisión y protección de privacidad y de confidencialidad de los datos que se utilizan en las evaluaciones, ¿no? Motores más potentes, hay incremento de gastos. Cada vez que queremos dar un paso adelante con temas de inteligencia artificial, recordemos que la plataforma a nivel de procesamiento va a necesitar más y más y más. Entonces, eso son temas que también hay que tener en cuenta, la parte de incremento de gastos dentro de la implementación de modelos de inteligencia artificial en auditoría. Tenemos una inteligencia artificial mucho más experta. ¿Cómo la hacemos más experta? Con más datos. Pero si tenemos más datos, necesitamos más parametrizaciones, más variables de análisis, lo cual implica que va a haber más necesidad de elementos de procesamiento. Es un juego que no tiene ningún final. Y finalmente, pues el sesgo de los datos, que eso pues, ya lo conocemos, ¿no? Diferentes sesgos que nosotros como seres humanos, pues, tenemos por temas psicológicos que a la larga se ven heredados también por este tipo de herramientas de inteligencia artificial. Entonces, todo este tipo de datos, a pesar de que estoy hablando en términos generales, aplicados ya a temas de auditoría, pues pueden también afectar a un proceso de evaluación. ¿Vale? Y por último, pues la parte de protección de datos confidencial, la parte de anonimización de los datos que vamos a utilizar y el tema de sesgos y prejuicios para el tema de consideraciones éticas, que ayer creo que hubo una conferencia al respecto. ¿Vale? Entonces, teniendo en cuenta todas estas variables, uno de los primeros pasos que se tiene que hacer en este punto es documentar. ¿Vale? Teniendo la documentación, teniendo los procesos y las políticas implementadas, a partir de aquí podemos pasar con la implementación técnica. Entonces, en este caso, para una empresa que quiera utilizar inteligencia artificial para procesos de auditoría, ya sea desde el punto de vista de auditor o de auditado, pues hay que tener en cuenta una serie de criterios técnicos para la elección de esa herramienta. No podemos elegir una herramienta de forma arbitraria. Tenemos que hacer un checklist y una revisión de qué herramientas en el mercado o inclusive propias pues se pueden adaptar a nuestras necesidades propias. Los criterios de selección, los procesos de prueba, la configuración de las herramientas, las validaciones previas y el entrenamiento utilizando pues, datos que sean confiables para el proceso. Y por otro lado, pues la documentación de políticas para el uso de la inteligencia artificial en la auditoría. Imaginemos que yo soy una empresa de auditoría y yo tengo pues, mi equipo de auditores. Pues yo tengo que decirle a esos auditores qué herramientas son las que pueden utilizar y cómo las tienen que utilizar. ¿Vale?
Entonces, en este sentido, nuevamente vuelvo y hago énfasis en ello. Uno de los temas más importantes es definir cuáles van a ser las reglas de juego, ¿vale? Políticas, procedimientos, guías, y una vez establecidas esas reglas y evaluar las plataformas con las cuales vamos a trabajar, pues podemos proceder con nuestros elementos, ¿vale? Entonces, como tal, sería, hablándolo en términos generales, pues una auditoría de las herramientas de inteligencia artificial que serán usadas dentro de los procesos de auditoría, ¿vale? Entonces, como vemos, ha sido un repaso bastante rápido. Es algo que, el tema de inteligencia artificial es algo que va a afectar el proceso de auditoría. De hecho, ya lo está haciendo. Mi empresa, ya estamos teniendo este tipo de situaciones. Inclusive los propios clientes ya nos están pidiendo a nosotros si se están utilizando este tipo de herramientas dentro de los procesos de auditoría. Y es muy importante pues, que empecemos a, lo que veíamos con el gráfico de Gartner, ¿no? Que empecemos ya a empezar a sentar los elementos, porque a la larga, pues esto es una tecnología que no va a tener vuelta atrás, ¿vale? Que ya nos va a afectar de alguna forma en nuestros procedimientos normales. Entonces, ¿para qué inventar la rueda si ya hay documentación y elementos que podemos utilizar para todo este tipo de selección y todos los elementos que he comentado anteriormente? Estos documentos que aparecen aquí son documentos muy interesantes, sobre todo el documento del el framework de gestión de riesgos del NIST, que si tenéis tiempo y estáis trabajando en la parte de inteligencia artificial, viene muy bien porque analiza los diferentes riesgos que se deben tener en cuenta a la hora de implementar este tipo de soluciones. Hay un estándar de la ISO, el 23894, acerca de gestión de riesgos en inteligencia artificial. Y ojo al último, ¿vale? Ya os digo que va a empezar a ser famoso, el 42001. Este estándar fue definido en el año 2023 y establece los controles de seguridad que necesitan ser implementados dentro de un sistema de inteligencia artificial, es decir, un sistema de gestión de inteligencia artificial. Para aquellos que de pronto estén trabajando en el área de ciberseguridad, pues podemos recordar la ISO 27001, ¿no? Que es un estándar certificable. Pues ya os digo que este estándar 42001 junto con el 27001 van a crear un tándem bastante interesante. Y muchas empresas ya lo van a empezar a integrar dentro de sus procesos de operación normal. ¿Listo? Entonces, los que estáis estudiando en las universidades, prestarle atención a este tipo de estándares que va a ser lo que va a marcar la pauta de aquí en adelante. Y bueno, siguientes pasos. Recomendaciones para empresas de auditoría, que bueno, creo que aquí hay algunas empresas de auditoría que trabajan en procesos no solamente de auditoría interna, sino también procesos de auditoría externa, implementaciones de ISO, etcétera, ¿no? Primero, el tema de proactividad objetiva. Es decir, estamos hablando de inteligencia artificial, pero es importante que bajemos a la realidad todas las expectativas y lo que realmente se espera de este tipo de herramientas dentro de la realidad, ¿no? No dejarnos llevar por el marketing que tenemos actualmente. Hay que establecer el uso de tecnologías de inteligencia artificial en las auditorías, estableciendo los parámetros de uso, como lo comentábamos anteriormente. Hay que proveer un enfoque documentado y replicable que pueda ser seguido por todo el equipo de auditoría en los procesos. La incorporación de mejores prácticas en la auditoría, ya que esto no es un elemento estático, obviamente esto va a seguir evolucionando y muchas cosas van a cambiar a lo largo del corto plazo. Y finalmente, definir responsabilidades y los campos de acción, ¿vale? Nuevamente, tener en cuenta lo que comentábamos anteriormente. El auditor siempre será el elemento clave dentro del proceso. Inteligencia artificial es una herramienta más. Y para los auditados, seguramente en algún momento de vuestras vidas habéis sido auditados o seréis auditados, ¿vale? Por una cosa o por otra. En este tipo de casos es importante que en los procesos de due diligence y en los procesos de contratación de herramientas o de empresas de auditoría, validemos si realmente esas empresas están utilizando herramientas de inteligencia artificial para soportar las evaluaciones. ¿Por qué? Nuevamente, puede que los datos de la auditoría, de nuestra auditoría, puedan estar sirviendo para entrenar los modelos de inteligencia artificial de aquella empresa. ¿Hasta qué punto nosotros vamos a permitir eso? ¿Vale? Y por otro lado, pues lo que comentábamos acerca de los datos. En particular, pues hemos tenido varias experiencias en la parte profesional. Yo trabajo con la protección de datos de tarjetas de pago, el número de la tarjeta, el número PAN, ¿vale? Este es la clave de la implementación de una serie de controles de seguridad. Si este número es tan claro,
inmediatamente el alcance digamos, de ese entorno, pues se extiende a donde esté ese dato en claro, en donde no esté protegido. ¿Qué pasa si ese dato se permea a un motor de inteligencia artificial? ¿O qué pasa si el motor de inteligencia artificial que estemos utilizando no es un motor que tenemos en sitio, sino que es un motor en la nube? Que es donde vienen más problemas. ¿O qué pasa si ese motor que tenemos en la nube no está en la Unión Europea, sino que está fuera de la Unión Europea? Entonces, como vemos, todos estos elementos y todas estas variables deben ser analizadas antes de implementar este tipo de tecnologías dentro de una empresa, ya sea a nivel de auditoría o a nivel de auditado. ¿Vale? Entonces, era lo que os quería comentar, simplemente daros un vistazo bastante rápido acerca de este tipo de tecnología. No os he querido traer nombres de herramientas reales, básicamente para garantizar digamos, un tipo de agnosticismo en esta información, pero bueno, es algo que ya estamos viendo. ¿Vale? Sentar la madurez de este tipo de elementos, no dejarnos llevar por todos los temas de marketing y saber que a la larga pues, va a ser algo que nos va a afectar. ¿Vale? No es necesario volver a lo que estaban haciendo los luditas de destruir todas las máquinas simplemente porque nos van a quitar el trabajo. Al contrario, tenemos que utilizarlos como complemento a nuestras tareas diarias y partir de la premisa que eso ya es real. ¿Vale? No lo podemos evitar. Muchas gracias. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Sí, hola. Te quería preguntar, de cara a gente que acaba sus estudios y quiere orientar su carrera profesional hacia la auditoría, ¿qué certificaciones recomendarías? ¿CISA? ¿Alguna más? ¿O? Sí, a ver, recordemos que el área de ciberseguridad es un área bastante amplia, ¿no? Tenemos la ciberseguridad, la parte física, la parte lógica, la parte de administración. Si queréis trabajar en el área de auditoría, que es un área muy interesante y que de verdad os recomiendo encarecidamente, desde mi punto de vista, yo empecé mi carrera en la parte técnica, ¿no? Con los temas de hacking en aquel entonces, y poco a poco fui migrando a llegar a la parte de auditoría. La especialización en auditoría puede venir de la mano de certificaciones como la certificación de CISA, CISM o CIRRISC, todas ellas de ISACA, ¿vale? Que os dan el conocimiento general de cómo proceder dentro de una auditoría. Estoy seguro que en el corto plazo ISACA también dentro de su material, si es que ya no lo está haciendo, va a incorporar temas de inteligencia artificial también dentro de la formación, ¿vale? Pero es muy importante que lo tengáis en cuenta. En mi caso particular, como seguramente habéis notado, pues yo soy colombiano, soy ingeniero informático y hay que hacer el proceso de homologación de título. Una cosa muy interesante es que esas certificaciones son certificaciones con reconocimiento internacional. Es decir, que al margen del lugar en donde yo esté, siguen siendo válidas. Entonces es muy interesante partir desde el punto de vista profesional a formarse con este tipo de elementos o con este tipo de certificaciones de carácter internacional porque os permiten trabajar en diferentes lugares del mundo y hablar el mismo idioma con vuestros pares a la hora que estéis trabajando. Entonces, CISA es mi primera recomendación. Obviamente se requieren unos años de experiencia, se requiere cierta formación, pero bueno, aquí en el capítulo de ISACA Valencia seguramente os pueden dar más información al respecto. Bueno, el tema es que las cosas van cambiando mucho. Fíjate que hace un par de años, cuando llegó la explosión de todo el tema de inteligencia artificial, estaba OpenAI, ¿vale? Ahora vemos Grok, vemos otros modelos, Llama, por ejemplo, que de hecho hubo un evento ayer o antes de ayer relacionado con este tipo de motores. Todo depende de las necesidades. Depende de las necesidades. Hay mucha oferta. Estas herramientas, como lo comentábamos hace un momento, están ahora en una fase, digámoslo, inmadura. Necesitan tener un aterrizaje en la industria y a partir de ahí ya las pocas que quedan se van a consolidar, van a tener un nivel de madurez que nos puedan ofrecer valores reales. ¿Vale? Ahora mismo, por ejemplo, la generación de imágenes. Pues está muy bien para sacar una imagen de la figura de acción o para la figura del estudio Ghibli, pero a la hora de la realidad, de aplicabilidad a nivel empresarial, pues esto no lo podemos ver realmente. Entonces, yo creo que a nivel de herramientas está bien que tengamos un vistazo de lo que hay y que esperemos un poco a esa consolidación, a esa madurez.
Perdón, uno de los usos que se le da es la parte de reporting. Mi Sí. experiencia es que los reportes y los textos escritos por inteligencia artificial no están buenos. ¿Dónde pensás vos que está todavía el mayor problema o las mayores fallas en cuanto a herramientas de auditoría? Especialización. Especialización. Entre más formación, entre más entrenamiento, perdón, tenga la herramienta de inteligencia artificial, mejores resultados se entregarán. Pero obviamente vamos en ese tipo de carrera, ¿no? Necesitas más entrenamiento, eso quiere decir que necesitas más variables, más datos, más capacidad de procesamiento, porque a la larga, pues, más datos, más información y vas a tener mejores resultados. Entonces, es una carrera, es una carrera. Nuevamente, yo creo que el gran problema que tenemos actualmente es que estamos en un momento bisagra, en el cual veníamos de, no teníamos inteligencia artificial y estamos pasando a donde sí hay inteligencia artificial. Y en este proceso, pues tenemos que pasar por esos elementos de madurez. Entonces, esperemos que pase el tiempo, cuando haya la necesidad, pues que haya más formación, más entrenamiento, perdón, de las herramientas de inteligencia artificial y puede que los resultados tengan mejores, o estén más alineados con las expectativas que se tienen de auditoría. Pero coincido plenamente contigo, los resultados que hay al día de hoy, pues dejan mucho que desear. Inclusive se pueden identificar de una forma muy fácil, un texto redactado por un humano o un texto redactado por inteligencia artificial. ¿Alguna pregunta adicional? ¿No? Has hecho referencia que utilizas herramientas para la auditoría y en este caso pues has sacado un ejemplo muy claro que es la protección del PAN, en el contexto de PCI DSS. Entonces, vosotros actualmente estáis utilizando algún tipo de herramienta, me parece un escenario complicado, una para gestionar el control interno dentro de una compañía, de PCI DSS, por ejemplo, para el PAN, dónde reside el PAN, cómo guardas y demás, o desde el punto de vista auditor para completar los formularios del Council, por ejemplo. Porque ahora mismo me cuesta ver un caso de uso aplicable al equipo de control interno en caso de PCI DSS. Sí, sí, sí. Me encaja más aplicar una IA para completar toda la documentación post-auditoría. Entonces, simplemente ¿me puedes contar algún caso de uso, si lo hay, de cómo estáis aplicando IA en estos dos? Sí, por supuesto. Sí. A ver, nosotros estamos trabajando, no hay una implementación real al día de hoy, porque pues, todo esto es un proceso que lleva su evolución. Y uno de los datos que comentaba anteriormente es la parte de gestión de confidencialidad de los datos. ¿Vale? Si nuevamente tenemos un dato de la tarjeta en claro y ese dato se le pasa a un motor de inteligencia artificial que es gestionado por la empresa auditora, inmediatamente ese entorno también va a estar involucrado dentro del cumplimiento de PCI DSS, ¿no? Entonces, en ese tipo de escenarios, lo que se hace es anonimización de datos. En el caso de los datos de tarjetas de pago, se permiten los 6 o los 8 primeros dígitos y los 4 últimos, y el resto enmascarados. ¿Vale? De hecho, para procesos ya de evaluación reales, el dato de la tarjeta, nosotros como auditores, es un dato que es irrelevante. Sí que lo identificamos en dónde está y cómo está protegido, pero para el proceso de reporting no lo tenemos en cuenta. Entonces, estamos desarrollando herramientas en las cuales la inteligencia artificial puede hacer análisis de logs, por ejemplo, análisis de logs de máquinas o análisis de evidencia que hayamos extraído y análisis de documentación. Recordemos que en el proceso de auditoría pues hay que revisar políticas, procedimientos, guías, formularios, y eso conlleva mucho tiempo y mucho esfuerzo desde el punto de vista humano. Con herramientas de inteligencia artificial se puede optimizar ese proceso. Obviamente siempre hay cierto rango de error, pero es, digamos que en esos dos puntos en donde estamos trabajando. Primero, revisión de documentación, bueno, 3 puntos. Revisión de documentación. Segundo, revisión de temas técnicos, logs, por ejemplo. Y tercero, la redacción de los reportes. Estamos nuevamente en un proceso un poco inmaduro. Ya veremos qué pasa. Pero la importancia es ver hasta qué punto dentro de la propia organización se pueden utilizar estas herramientas. Nosotros ya lo hemos detectado. Menos esfuerzo a nivel hombre implica mejores costes para nuestros clientes. Entonces, la optimización de esos procesos, en nuestro caso, pues nos viene muy bien. Y a nivel interno, pues claro, vosotros también lo podéis implementar desde el punto de vista también de revisión de evidencias, ¿no? A la hora de la preparación de una auditoría, siempre viene muy bien que la entidad auditada pues tenga una preparación de toda la evidencia antes de que llegue el auditor, ¿vale? Entonces, en ese tipo de casos, pues utilizar estas herramientas para que revisen
hasta qué punto pues, hay algún tipo de incumplimiento o la documentación propia de la organización para facilitar el proceso cuando ya empieza la auditoría. Pero una respuesta como tal, ahora mismo no existe. Estamos en ese proceso. Esa era la pregunta. Bueno, muchas gracias a todos. Cualquier duda que tengáis adicional, pues estaré por aquí dando vueltas, ¿vale? Gracias. Muchas gracias a David por hacernos reflexionar sobre los procesos